Buenos días. A continuación se realizará un ejercicio de la práctica 12, diseño factorial, de la asignatura de Estadística Inferencial 2, de la unidad 5, que tiene como objetivo determinar si los tratamientos son diferentes con el método de diseño factorial. El ejercicio a resolver es el primero de la práctica 5.1, que dice lo siguiente: se estudia el rendimiento de un proceso. Se piensa que las dos variables más importantes son la presión y la temperatura. Se seleccionan 3 niveles de cada factor y se lleva a cabo un experimento factorial con 2 réplicas. Los datos de rendimiento son... Los datos de rendimiento son estas, están dadas por esta tabla, donde tenemos como primera en columna la temperatura y tenemos la presión, la cual ya están en 3 niveles y podemos ver que están en cada 2 réplicas. Lo primero que debemos de hacer para darle solución a este problema, pues es saber qué es un diseño factorial. En general, estas son las más eficientes para este tipo de experimentos. Por diseño factorial se entiende que cada ensayo o réplica completa del experimento se investiga con todas las condiciones posibles de los niveles de los factores. El análisis de varianza de dos factores es conocido como el nombre de diseño factorial. Y es la técnica en la que se manejan los factores de dos factores sobre una variable dependiente, donde cada uno de ellos puede manejar un número de niveles diferentes, dispuestos en un diseño factorial. Esto es cada repetición o réplica del experimento. Contiene todas las combinaciones de niveles de los factores, por lo que en general hay n repeticiones. Una vez expuesto lo que es la definición del diseño factorial y todo lo que engloba, pues vamos a resolver el ejercicio. Para ello, una vez que ya tengamos que ese concepto de diseño factorial, vamos a hacer las hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, que pues según nuestro problema quedarían de la siguiente forma. La hipótesis nula quedaría HO, la combinación de los niveles de temperatura factor A y los niveles de presión PSI factor B son iguales. Y en esta hipótesis alternativa quedaría H1, al menos una combinación de los niveles de la temperatura factor A y un nivel de presión factor B es diferente. Una vez que tengamos claro nuestras hipótesis, vamos a hacer la primera tabla, que lleva por nombre datos originales. En este caso lo que vamos a hacer es, de la tabla original seleccionamos y lo copiamos en datos originales. Una vez que ya tengamos los datos originales, en esta tabla 1 vamos a definir cuál es el factor A y cuál es el factor B. En este caso, en nuestras hipótesis ya los tenemos, es decir que por practicidad el factor A será el que aparece en la primera columna, es decir, en este caso va a ser temperatura. Este va a ser nuestro factor A. Y nuestro factor B va a ser presión. Una vez que tengamos claro cuál va a ser nuestro factor A y nuestro factor B, pues proseguimos a realizar la tabla número 2, que lleva por nombre por factor. En esta tabla se va a acomodar los datos si es necesario para que se observen las réplicas o repeticiones. En este caso, pues ya están en el factor de la presión. Son 3 columnas nombradas 200, 215 y 230. Y los valores de las réplicas están de manera vertical, por lo que se observa que son dos réplicas. Aquí, mismo en la tabla 2 se lleva por nombre, que lleva por nombre un factor, se le anexa una celda en la columna del factor. Bueno, como ya definimos que en los datos originales tenemos que son dos o repeticiones, aquí ponemos que las repeticiones son dos.
Entonces proseguimos a copiar la tabla. En este caso copiamos primero los rótulos de temperatura aquí y vamos a copiar los valores. En este caso, la función de la celda amarilla es que se separe para que podamos diferenciar la columna y la fila. Ahorita copiamos presión y las 3 columnas. Ahora insertamos cada uno de los valores. Una vez que ya tengamos realizada la tabla número 2, donde ya tengamos anexado la celda para identificar la columna de temperatura y las filas de las réplicas de presión, pues vamos a calcular el análisis de varianza de 2 factores con varias muestras por grupo. En este caso, para calcular esto, nos vamos a datos, nos vamos en análisis de datos, cuando eso nos abre una pestaña, vamos a seleccionar la opción de análisis de varianza de 2 factores con varias muestras por grupo. Una vez que lo tengamos seleccionado, le damos en aceptar y nos va a arrojar una pestaña que vamos a llenar con los datos que nos estén solicitando. En este caso, el primero es el rango de entrada. Aquí vamos a marcar toda la tabla sin marcar el factor de la primera fila. Es decir, que en este vamos a seleccionar todo esto desde lo que es la celda amarilla hasta el último valor de la tercera columna de presión. Ahora, en nuestra fila por muestra, aquí vamos a poner nuestro número de repeticiones o réplicas. En este caso son 2. Y nuestra alfa, pues, nos lo da que es de 0.05. Ahora vamos a seleccionar rango de salida para que nos dé la opción de donde queremos que salga nuestra nova. En este caso, una vez seleccionado y haber llenado todos los datos, le damos en aceptar y nos va a dar los análisis de varianza de 2 factores. De esta nova que acabamos de realizar, lo que nos interesa es esta tabla de análisis de varianza. Una vez que ya tengamos realizado nuestro resumen y la tabla número 2, vamos a hacer la tabla número 3, que es el análisis de varianza de diseño factorial. En este caso, lo único que vamos a hacer es que con este formato que ya está plasmado aquí en el Excel, vamos a insertar y cambiar los rótulos de muestra a factor A de temperatura y columna a factor B de presión. Es decir, que vamos a copiar toda esta columna y lo vamos a insertar desde suma de cuadrados hasta probabilidad. Lo copiamos en la tabla de acá. Y los rótulos que vamos a cambiar van a ser muestra y columna. Una vez que tengamos, lo insertamos y la muestra lo vamos a cambiar por el factor A, que va a quedar de la siguiente forma: tipo de muestra factor A
temperatura. Y en nuestras columnas lo vamos a cambiar por el rótulo tipo de muestra, factor B, presión. Y pues mantenemos lo que es la interacción dentro del grupo y el total. En este caso, una vez que tengamos llenado esta tabla, vamos a seleccionar o nos van a servir los tres siguientes puntos. Nos va a servir el tipo de muestra factor A y el tipo de muestra factor B, que lo marcamos de color amarillo, al igual que la interacción. Esos tres puntos nos van a servir. Y sus valores de probabilidad, que ya están seleccionados en color naranja. Una vez que tengamos esto, lo que vamos a hacer es la comprobación. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Pues como nos están dando en este problema un alfa de 0.05, pues hacemos la siguiente. Hacemos la probabilidad menos el 0.05, que es el alfa, y nos va a dar un negativo, por lo que el resultado va a ser que se rechaza. Tenemos la siguiente, que vamos a calcular la probabilidad de la muestra de factor B de presión, y va a quedar la probabilidad de presión menos el alfa de 0.05 y nos da que se rechaza. Y de igual modo, después tenemos la de interacción, que nos va a quedar la probabilidad de esta menos el 0.05 del alfa y nos da que esta se acepta. Una vez que ya tengamos realizado esta tabla, pues lo que vamos a hacer es, vamos a comprar los resultados de los factores y de la interacción. Es decir, que esos datos que nos acabamos de sacar, donde sabemos si se rechaza y si se acepta, lo vamos a traspasar en esta tabla. Es decir, que aquí, en este de factor, van a ir estos tres rótulos. Tipo de muestra factor A, temperatura, tipo de muestra factor B, presión, y la interacción. Una vez que tengamos esto, pues solo vamos a tomar las probabilidades de cada uno de estas y las insertamos. Una vez que tengamos, volvemos a copiar lo que son las comprobaciones, donde nos dieron si se rechaza o se acepta. Y los resultados van a quedar que en el caso del factor A de temperatura se rechaza HO y se acepta H1, y en el factor B, que es la presión, se rechaza HO y se acepta H1, y en la interacción se acepta el HO. Una vez que tengamos esta tabla, pues vamos a concluir. Las conclusiones quedarían de la siguiente forma. Quedaría que en el primer caso, para la muestra factor A de temperatura, se rechaza HO donde la combinación de los niveles de temperatura factor A y los niveles de presión factor B son iguales, y se acepta H1 donde al menos una combinación de los niveles de temperatura factor A y un nivel de presión factor B es diferente, con una P de 0.085, que es lo que podemos observar acá, que es la probabilidad de la temperatura. Y en el caso de la muestra de factor B de presión, pues tenemos que se rechaza HO donde la combinación de los niveles de temperatura factor A y los niveles de presión factor B son iguales, y se acepta el H1 donde al menos una combinación de los niveles de temperatura factor A y nivel de presión factor B es diferente, con una P de 0.003. Y por último tenemos la interacción, que como podemos ver se acepta
HO, donde la combinación de los niveles de temperatura, factor A, y los niveles de presión de factor B son iguales con una P de 0.4700. Una vez que hemos llegado hasta aquí, así se concluye nuestro ejercicio 1 de la prácticas número 12 de diseño factorial.